Noob Estudio. Que la realidad es la percepción que tenemos de la realidad. No es que el ego y la mente sea mala, el ego y la mente hacen su trabajo. Éramos 15 chicas en todo el mundo. Y cambiar la competencia por la cooperación. Yo soy fan y activista de tener conversaciones conscientes, tener conversaciones de temas trascendentales. Gracias por esa pregunta, porque nunca lo hablo, pero fue un proceso muy duro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en otro episodio de Escativismo donde hablamos con skaters, con atletas, con personajes de todo tipo relacionado al skate. Y estamos hoy con una persona que ha sido muy inspiradora para muchas personas, para mí en lo personal también. Los voy a presentar un poquito de su carrera y lo que hace y entramos de lleno con ella. Valeria Kichichan es co-creadora de Longboard Girls Crew, un movimiento que está presente en casi 100 países y que cuenta con cientos de embajadoras trabajando para generar espacios seguros para mujeres en el skate y en el longboarding. Creadora también de la ONG Longboard Woman, dedicada a ayudar a cientos de niñas y mujeres en zonas vulnerables en el mundo. Valeria ha dado numerosas TED Talks y conferencias alrededor del mundo y actualmente trabaja en el tema de sanación energética y lectura de registros akáshicos, tema que me interesa muchísimo. Está súper, muchas gracias por la introducción tan bonita. Para empezar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, estoy tranquila, vivo, como te decía, no vivo en una casa en la punta de la montaña, en una isla, o sea que intento que esto aporte a mi estado de calma constante. Qué hermoso suena todo eso. ¿En qué isla estás? En Mallorca. Mallorca. Ah, justo hablaba con Diego Poncelet, no sé si lo conoces. Es el... Diego Montalet, sí, Ajá. sí. También estaba en Mallorca justo cuando hablé con él. De hecho, él fue mi primer episodio y hoy es mi primer episodio después de andar como de tour patinando y así. Entonces... Qué bien, Mallorca, Mallorca represent, ¿no? Muy bien. Exacto. Oye, quería hablar contigo de un chorro de cosas, la neta. Hoy me aventé un súper clavado en tu carrera, en tus TED Talks, en las conferencias que has dado. Me aventé la meditación ayer de, ¿cómo se llama? La de el mensaje de Sirio. Y, con los maestros de Sirio, sí. ajá. Bueno, te fuiste ya profundo, no empezaste por... Ajá. Y Te hoy en la metiste de mañana, lleno, vale. y hoy en la mañana me aventé el de como afirmaciones y el de como intenciones hacia los objetos y me encantaron las dos. Podemos empezar por aquí o podemos empezar por tu historia. Yo creo que empecemos por lo profundo. ¿Cómo llegaste a esto? ¿En qué momento? O sea, había visto, no sé si, corrígeme si no es así, pero he visto, por ejemplo, en varias como pláticas que has dado y TED Talks y así, como que hablas, siento que de cierta manera como empezaste a descubrir esta vocación o este camino energético de cierta manera a través de este trabajo y de tú también articular como lo que estabas viviendo y lo que estabas aprendiendo con Longboard Girls Crew y relacionarte con con todo este trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, fue un poco, bueno, esto lo traigo un poco de niña, ¿no? Yo siempre cuento cuando de pequeña yo ya tenía, como que nací con el don de poder leer la energía, ¿no? De la gente, de las situaciones. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, era algo natural para mí. Luego con los años, ¿no? Yo siempre digo que a partir de los 5 o 6 años nos vamos rompiendo porque necesitamos encajar, ¿no? En el sistema, necesitamos que mamá nos quiera y papá nos quiera de la manera en la que el sistema, digamos, de alguna manera lo acepta. Lo mismo con los compañeros del colegio, con la familia. Entonces como que nos vamos rompiendo la esencia para intentar encajar en este sistema, ¿no? Claro. Entonces a partir cuando empieza a pasar ese proceso como que te empiezas a romper, te empiezas a desconectar, te desconectas de tu esencia, desconectas de espíritu, ¿no? De alguna manera, no al 100%, pero es un proceso normal, habitual, que pasa especialmente en este tipo de sistemas en los que vivimos, ¿no? Que estamos tan desconectados con esa parte, ¿no? Con lo que yo llamo la realidad. Sí. Pero bueno, esto es algo que para mí ha sido innato, lo que pasa que fue a partir de 2013, justo después, a los meses de volver de grabar Open, que fue nuestra segunda película que grabamos en Israel. Cuando yo me meto de lleno ya en mi propio proceso de sanación y se empiezan a despertar dones que hasta ese momento no estaba utilizando, ver más allá de los sentidos físicos, ver energía, poder leer. Bueno, se empiezan a despertar cosas.
Sí. Y en el 2016 o 17 me parece descubrió los registros akáshicos Ujú. y bueno, eso fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Bueno, y ahora es una herramienta que utilizo para todo, que amo, que ha transformado mi vida y la vida de cientos de personas a las que ayudo, sí, desde hace años. Está increíble, la verdad. O sea, como que tocaste un chorro de cosas que la verdad he estado hablando muy, muy recientemente y que me interesan mucho. Por ejemplo, este tema de la realidad y de cierta manera el adoctrinamiento que conlleva eso, ¿no? O sea, cómo percibes tú la realidad y qué es la realidad al final de cuentas, ¿no? Y Claro, es que Ay, perdona, perdona. no, 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 por favor. No, decía que la realidad al final, ¿qué es la realidad? La Ujú. realidad, si bien para mí yo la percibo como esa parte, ¿no? No esta ilusión, ¿no? De esta tercera dimensión, del trabajo, el curro, las prisas, tal, no sé qué. Esto es como parte de ese juego, parte de esa ilusión. Claro. Pero que al final la realidad, más importante que la realidad, es la percepción que tenemos de la realidad. Porque al final la percepción es la percepción de cada persona es distinta. Puede haber un hecho, pero cada persona como la percibe de distintas maneras, entonces al final de alguna manera hay como distintas realidades. Entonces, no sé, todo es muy, ¿no? Que nada está escrito en piedra, esto es así, ¿no? A mí me gusta, Claro. siempre utilizo mucho esa imagen de dos personas paradas una enfrente de la otra y hay un Ajá. número 6, ¿no? Una persona ve el 9 y otra persona ve el 6. Claro. Las dos tienen razón, la que Exacto. dice 9 y la que dice 6, depende de la perspectiva. Sí. Entonces, bueno, me parece bueno reflejarlo, ¿no? Siempre utilizo esta imagen para hablar de percepción versus Ujú. realidad, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué Claro. A mí me es tan encanta, relativo? a mí me encanta justamente eso, porque, por ejemplo, en este ejercicio que he estado haciendo el podcast, me he encontrado con gente que cuesta un poquito de trabajo como compartir su, opinión, ¿no? Y tal vez nos sentimos un poco vulnerables cuando compartimos nuestra opinión y también como, pues sí, tal vez el miedo a ser juzgados, ¿no? Y para mí, en ese sentido, es como, hay una verdad que solo tú sabes, ¿no? Porque en tu experiencia, en todo lo que tú has vivido, o sea, tienes una parte del mundo que es cierta, ¿no? Y que es importante y válida para el mundo que conozca. Y en el momento que nosotros opinamos de esto, pues nace o tiene vida propia, ¿no? Y se crea otra realidad, otra percepción que está en constante proceso de cambio y de evolución, ¿no? Para crear como una realidad como macro en ese sentido, ¿no? Donde podamos caber la opinión de todos y así. ¿Cómo ves tú eso? O sea, como tal vez el valor que tiene cada persona o el valor que tiene la vivencia de cada persona. Claro, es muy personal. El problema es que tendemos a percibir la forma en la que percibimos la realidad como la única verdad o Claro. con la verdad absoluta. Ahí es donde interviene el ego y ahí es donde empiezan los problemas, de alguna Claro, manera, sí, porque todo el mundo defiende su verdad o la sí. percepción que tiene su mente o su ego de X situación. Ujú. Que no quiere decir que no sea así o no, quiere decir simplemente que es tu percepción, pero claro, ese es el problema con hacerle caso a esa parte del ego que dice que tu verdad es la verdad absoluta. Entonces, bueno, pues eso es un trabajo también de como un músculo, ¿no? Como ir trabajándolo de salirse de esa postura, de esa rigidez del ego Ujú. para entrar en un lugar un poco más armonioso y empático y menos doloroso, porque al final intentar constantemente estar defendiendo una postura que para ti te duele como si fuese como, y en realidad, Claro, pues suéltalo, déjalo ir, no es tan, sí. ¿sabes? No es para tanto, no es tan grave, digo, suéltalo, ¿sabes? Pero bueno, no es que el ego y la mente sea mala, el ego y la Ujú. mente hacen su trabajo, que es intentar salvaguardarte de cualquier manera. Quieren que estén tranquilos, no les gusta el cambio, tú Ujú. tienes razón siempre, ¿sabes? Claro. Pero bueno, esa también es un poco, el ego y la mente tienden a ir siempre a esa mentalidad de la víctima Ujú. y no a la mentalidad del creador. Claro. Eh, bueno, no sé si quieres que me meta en eso. No, Yo no, enseguida completamente. voy. De hecho, justamente es otro tema que también es muy importante tanto en el mundo del skate como en cualquier otro ámbito. El ego, o sea, es perseguido como en muchos aspectos como si fuera malo, como si fuera pues no sé, este ente antagónico que va a acabar con tu
no sé, tu percepción, bueno, tu vida, bueno, que te va a poner encima de alguien, ¿no? Entonces, como que la gente le tiene mucho miedo simplemente a hablar de ego. Sin embargo, el ego embarca muchísimas cosas. Y como dices, es la percepción tuya. Si quisieras hablar un poco más del ego, meterte más en ese tema. Bueno, es simplemente esto que decía, ¿no? Del ego, de que el ego no es ni bueno ni malo, Ujú. es uno más de los, como si fuesen hologramas, ¿no? Es uno más de esos hologramas que la experiencia humana tiene. Tú, si Ujú. me estoy poniendo muy holística, me lo dices, ¿eh? No, adelante. Por Es favor, una hazlo. más de esos hologramas, ¿no? Nosotros, la Ajá, experiencia humana, ¿no? El cuerpo físico de por sí es una conciencia, es una alta conciencia. Y ajá, tenemos distintos como campos, ¿no? Tenemos el campo mental, los campos emocionales, los cuerpos energéticos, el ego, el campo espiritual, los cuerpos kármicos, ¿sí? ok. Tenemos un montón de, como de cuerpos distintos. El ego es uno más de todos ellos, lo que pasa que, pues eso, la mente, o sea, desde una conciencia como más pequeña, Ujú. digamos, no sé, no me gusta juzgarlo como pequeño o grande, pero bueno, no Claro, expandido, digamos, sí. eh, nos encanta hacerle caso al ego y creer que todo lo que el ego diga tiene razón. Ujú. ¿Sí? Cuando en mi percepción la experiencia humana también es ir desafiando lo que dice la mente, lo que dice el ego para salir, porque el ego siempre, lo que decía antes, siempre te va a poner en la mentalidad de la víctima, lo que te hicieron a ti, tú tienes razón, tú tienes no, ellos se merecen eso, y desde la mentalidad de la víctima es muy difícil no solo trascender, sino que es muy difícil crear. No podemos sanar, no podemos crear nada desde ese lugar, desde esa mentalidad de la víctima, Ujú. con respecto a todo, desde tonterías a situaciones bien complejas, ¿sí? Claro. Me siento en la posición de decir esto porque he pasado por un montón de cosas. He Ujú. pasado, ¿no? Mucha gente dice, es muy fácil decirlo si no has pasado por abusos físicos, sexuales, emocionales, si no has pasado Ujú. hambre, si no has tenido... Yo he pasado por todo. Ujú. Entonces me siento en la posición en la que puedo decir desde mi experiencia y desde mi perspectiva Claro. que desde la mentalidad de la víctima, después de haber ascendido, ¿no? Hay que sacar la ira, hay que sacar la tristeza, la frustración, el miedo, después sacar esas emociones densas. En mi percepción hay que, yo lo que trabajo en hacer es hacer ese shift, ¿no? Hacer ese cambio desde de la mentalidad de la víctima a la mentalidad de la creadora, Ujú. porque en mis creencias, en mi percepción de la vida, yo no soy la víctima de nada, sino que soy la creadora. Y si paso por una situación o por lo que sea que tengo que pasar, es Ujú. parte de mi camino evolutivo y de algo estoy aprendiendo, algo tenía que aprender, dar o recibir con la persona con la que me estoy intercambiando, inclusive en situaciones muy complejas. Sé que es un tema un poco polémico, ¿no? Ujú. De tocar, pero estoy convencida, insisto, que desde la mentalidad de la víctima es muy difícil trascender y es muy difícil crear y manifestar, Claro. porque siempre nos vamos a quedar en esa postura, ¿sí? Ujú. Lo vemos en un montón de movimientos. Me tocó hace un par de años ir a Colombia cuando tenían un problema como de guerra. Y me acordé mucho ahorita en lo que estabas diciendo de una persona que nos estaba dando una plática sobre que cómo estaban tomando el tema, cómo lo estaban llevando el tema en Colombia, es que toda la gente debería de ayudarles porque eran víctimas de esto. Y él decía justamente eso, de que tenemos que abandonar el papel de víctimas y tratar de entender el problema, ¿no? Y hacer, ¿cómo se llama? Su visión era un poco más de que tú tienes que hacer por ti las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y no depender de que alguien te vaya a ayudar o no. Es que desde la mentalidad de la víctima no hay empoderamiento. Claro, Para trascender, para crear, para manifestar, para sanar, necesitamos o sea, necesitamos reconocer un poder propio interno que claro, es antagónico, digamos, es contrario a la mentalidad de la víctima. sí. Que Eso, eso no quiere decir que nos pasen cosas que apesten, que sean una mierda, que sean durísimas, por supuesto, y no estoy negando las emociones que vienen claro. con ello. Ujú. Pero en algún momento del proceso del camino, si queremos sanar, trascender, empezar a crear y manifestar desde otro lugar, es menester, o sea, cambiar, hacer ese shift de la mentalidad de la víctima a la mentalidad del creador. Sí, completamente, porque como dices, ¿no? Igual esta mentalidad de víctima te lleva a repetir a generar estos mismos sentimientos constantemente que no te van a dejar avanzar, ¿no? No te van a dejar de que tal vez desmenuzar o desmembrar qué es el problema y cómo puedes, tal vez atenderlos en ciertos factores, ¿no? De que tengo que trabajar esto, tengo que trabajar lo otro, para poder eventualmente,
mejorar, ¿no? O tal vez Total, simplemente evolucionar, ¿no? Al final de cuentas, es eso, total. ¿no? Ujú. Sí, sí, la mentalidad de víctima se agarra mucho al dolor. Sí, Está así aferradísima al dolor y si no soltamos el dolor y no podemos trascender esa emocionalidad densa, es muy difícil para seguir avanzando. sí. Mm. Quiero volver a tocar este tema del cambio, pero primero quiero hablar de cómo te encuentras tú o sí, cómo surge Longboard Girls Crew, porque sé que te vas a los 20 de Argentina, llegas a los 28 empiezas a patinar y te encuentras también con una comunidad de chicas que están de que tal vez representadas y objetizadas por pues una mercadotecnia pues masculina o de que principalmente pues de vatos, como decimos por acá, ¿no? Entonces, crear como ¿cómo te encuentras con este movimiento? ¿Cómo dices, sabes qué? De que it's enough. Sí, ni siquiera fue tan consciente como lo que luego fue. Realmente fue más un, Ajá, porque no había, no es que dices, bueno, me encuentro con una comunidad femenina hipersexualizada. claro. Éramos 15 chicas en todo el mundo, Sí, éramos 20 chicas, sí, sí, sí. como mucho, eran los principios de las redes, ¿no? Sí, Entonces, no había mucho realmente y claro. tampoco estábamos conectadas entre nosotras como ahora. Instagram no existía, Facebook era nuevo y funcionaba completamente distinto. Entonces, empezamos a hacer las primeras conexiones entre otras mujeres, inclusive en Madrid, donde empezamos, éramos recuerdo, no sé, cinco mujeres Ujú. pero separadas, no es que coincidíamos todas Claro, claro, juntas, claro. ¿no? Pues en una de estas, pues con mi amiga Jackie Madenfrost, ¿no? Venezolana, Ujú. viviendo en Madrid, yo argentina, viviendo en Madrid. Jackie crea la página esta de Facebook, ¿no? Esa noche nos encontramos en Moyano, que es un spot mítico de Madrid. Y bueno, me dice, creé esta página, vamos tal, porque, ¿sabes? Pues por eso, por 2, 3 veces que habíamos coincidido con otras chicas, no sé qué, de pronto nos resultaba muy divertido y fue como, venga, vamos a animar a más mujeres a esto, ¿sabes? Claro. Y empezamos un poco de esa manera, empezamos a dar la chapa a todos nuestros colegas. Le escribíamos en esa época pues eso, a los riders, ¿no? Como muy conocidos de esa época, no me acuerdo, ¿cómo eran los? No me acuerdo, bueno, no sé. Le escribíamos como a todos los skirts conocidos, ¿no? Como de esa época, oye, tal, a los de Estados Unidos, Sí, tal, sí, mira, sí. creamos esto, dando la chapa por mensaje Ajá. para que nos ayudasen a difundir, ¿no? Y todos se enrollaron al principio porque era como, oye, un movimiento para que haya más chicas, venga, vamos, sí. Ujú. Y empezamos así, luego al mes, ¿no? Se me ocurre a mí la idea de esta de, oye, si grabamos un vídeo todas las chicas, bueno, pum, grabamos un vídeo, convocamos a todas las mujeres, ¿conoces a alguien que patine? ¿Viste? Y empezamos a decirle como a los chicos si tenían una amiga que no sé qué. Entonces nos juntamos al final, creo que fuimos 14 mujeres en Madrid una mañana de un evento, esto es la Noche en Blanco, que era otro evento mítico en Madrid. Estamos hablando de hace ahora 13, 14 años, me parece. Que parece que no es tanto, pero han pasado un montón. Sí, te entiendo. Y bueno, y así fue un poco como empezó el movimiento, luego fuimos a grabar nuestras primeras películas, Endless Roads, ¿no? Que terminó siendo como enorme, Icónico, ¿no? Y ajá, sí. unas... ¿Cómo? Icónico. Icónico, bueno, Sí. sí, icónico, ¿no? Inspiró a Ajá. muchísima Sí, gente, sí, a sí. cientos de miles de personas en todas partes del mundo a empezar a patinar. Eh, bueno, fue un poco, ¿no? Empezamos con las embajadoras, con los países, con tal, y así fue como creciendo el movimiento, pero claro, lo que había, lo poquito que había eran, pues eso, anuncios, anuncios de mujeres en skate, en longboard no había. Ujú, El movimiento del skate era casi inexistente todavía. Yo me ujú. acuerdo, tenía conversaciones con Kim Woozy, con Mimi Coop, que es la que ahora lleva el Women Skateboarding Alliance, ¿no? Ujú. Que me decía, Mimi, ¿cómo hiciste para llevar esto al mainstream? Estamos trabajando para llevar el skate femenino al mainstream y también, ¿sabes? Queremos tal. Entonces estábamos un poco ahí como trabajando todas juntas, hablando unas con otras, ¿no? Mira lo que ha pasado ahora con el skate femenino, no el longboard ya, el skate femenino, ¿no? Que Sí, ahora están en unas ligas impresionantes, ¿no? También, bueno, una serie de factores, pero pues bueno, fue al final algo que, pero en aquella época no había, no veíamos representación y tal, la representación era la que estábamos haciendo nosotras. ujú.
no encontrábamos más representación. Luego, por supuesto, salieron los míticos anuncios estos de Caliber, ¿no? Sí, sí Que recuerdo. Las estaban chicas así como en el... Liam y James, ¿no? Como con las chicas en culo, no sé qué. Ajá, Había otra marca, ¿no? ¿Cuál era? No, esta marca de trucks que tenía, no sé, que también chicas en bikini como sosteniendo el tal, el famoso anuncio de Globe, ¿no? Donde ajá, estaban las chicas con la tablita, cuando sacaron esta versión de Penny Globe. claro. Eh, claro, y ahí entonces empezamos ya más como, no, Ajá, esto absolutamente no, ¿sabes? Y ahí pues nos pusimos más guerreras, desde luego yo siempre fui así como muy un poco revolucionaria, ¿no? ajá, Entonces nos pusimos como más guerreras en contra un poco de todo eso y compensando la exposición de esa sexualización con, pues eso, mujeres de todas las etnias, de todas las edades, de todos los colores y de todos los niveles también, ¿no? Porque ujú, parece que solo tenían visibilidad quienes eran mejores claro. en su rubro. Y eso no, para nosotras no era así, era como, además nuestros primeros vídeos, nosotras no estábamos aprendiendo a patinar, tampoco sabíamos patinar, no hacíamos nada. Ujú, ¿Sabes? Más que dos derrapitos y un cross-step, ¿sabes? No hacíamos nada más. Pero ese no era el punto. El punto también es que yo lo que digo mucho es que lo de Long que era relatable, ¿no? Era como que mujeres, no me estabas viendo saltar 20 escalones. ujú, Estabas viendo, nos estamos enseñando, estamos aprendiendo, estamos patinando juntas, nos estamos riendo y eso siempre digo que es lo que resonó en mucha gente que dijo, ay, yo también puedo hacer eso. exacto. Y fueron, se convencieron las amigas, se compraron una tabla y así empezó, ¿sabes? Entonces, eso me parece como, al final parece como que, bueno, lo que siempre, ¿no? Que si tienes un hobby tienes que ser el mejor. Diviértete, Claro. diviértete, divirtámonos. Luego nosotros hemos lidiado con muchísimo hate, ¿no? En todo el mundo por eso, porque por no estar al estándar, no sois las mejores, no os merecéis, ¿no? Esta exposición que tenéis, no os merecéis nada. Pero bueno, a mi parecer, si bien lo pasé muy mal en ese momento, y tengo las cosas mucho más claras, además yo ya estoy retirada, entonces bueno, yo ya soy como una abuela, viste, que vi el movimiento, yo tal, pero bueno, estoy en otra historia. Pero bueno, en ese momento recuerdo haberlo pasado muy mal, pero también pensar, esta gente tampoco entendió Ujú, lo que estamos haciendo. No estamos haciendo un movimiento de las mejores del mundo, estamos haciendo un movimiento social, ujú, de empoderamiento colectivo, femenino colectivo. ¿Sabes? Esa fue la revolución. claro. A mí me gusta mucho algo que dijiste en uno, no me acuerdo si fue en un TED Talk, creo que sí, que este, como estabas cambiando o estaban cambiando la retórica de la competencia, ¿no? Que te estaban pintando que había espacios, muy pocos espacios y eran reservados para muy pocas personas y tenían que pelearse por esos espacios. Y que cambiar esta retórica de la competencia a hacer de que a empoderarse entre todos ustedes y crear un espacio para todos ustedes, a mí se me hace súper importante que para allá también se está direccionando un poco el skate. Sí, cambiar la competencia por la cooperación. Ujú, Para mí es clave, no solo en el skate, en el claro. mundo. Hoy lo que necesitamos es eso. Está muy bien la competencia a nivel deportivo, todo lo que quieras, pero hay un cambio de paradigma social en la forma en la que percibimos también las relaciones humanas, saliéndonos tanto de, con las mujeres era es muy clave, ¿no? Porque es verdad que parece que ahora ya están cambiando las cosas, pero bueno, hace 14 años o 13 años, es verdad, spots reservados para mujeres había dos. Ujú, Eh, en el skate, en la política, en los negocios, en claro. cualquier, ¿no? Ámbito que fuese dominado, digamos, o mayoritariamente masculino. Entonces, en vez de pelearnos entre nosotras por conseguir ese spot, creamos spots para todas, creamos espacio para todas, hacia los codazos, porque así fue lo como lo hicimos, a los Ujú. codazos empujando para hacer espacio para todas. Sí, no, sí, aparte es súper importante, ¿no? Porque siento que igual entre, por ejemplo, hombres pasa mucho que es solo competencia. Cuando hablaba hace poco con unos chicos en Guadalajara que hacen skate, que, o sea, estás en el skate porque te sientes presionado, porque tienes que ser el mejor, porque tienes que estar así de que en el top todo el tiempo. Y si bajas el nivel o así, eres como que, no sé, como que te ven menos o a lo mejor hay como cierta vulnerabilidad que no estamos dispuestos a demostrar Uh -huh. en ese aspecto. Total.
Es, total. Sí, con los hombres es feroz. ujú, Con las mujeres es muy, bueno, a ver cómo patina, a ver si tal, a ver si no sé qué, es mucho como parece que tienes que demostrar y con los hombres es como, pues eso, es muy feroz esa parte de, a veces, muchas veces como esa masculinidad medida sí, ¿no? Por el performance. claro. Sí, eso se puede llevar a cualquier nivel, justo eso, ¿no? De que el Sí, hombre tiene que ser sí, el performance. Este, claro. en esa misma nota decías cómo estaban recibiendo mucho como exposure y las personas empezaron a tirarles hate. Siento que es algo que pasa todavía hoy, de que hay chicas haciendo contenido para muchas personas y que son como target de ¿cómo se llama? De este hate como comunal, de que no, es que porque si no eres así súper top de que no puedes hacer contenido o de que no puedes, porque tienes ese alcance que tienes. Me explico, Ujú. cómo en ese sentido ustedes de que manejaron el hate. Bueno, tengo que decir que yo me comí casi todo, yo me comí casi todo ese hate. Fue Ajá, por algún motivo especialmente dirigido hacia mí. Eh, si bien mucho Long Progress Club, pero había, no sé, por algún motivo había mucho hate dirigido hacia mí. Eh, pero fue un poco como, la verdad que fue difícil al principio, fue difícil porque no tenía las herramientas emocionales para lidiar con eso ahora. Y yo en esa época, yo ya era mayor que la media. Yo hoy tengo 43 años. Yo cuando pasó todo esto tenía 30, tenía 30 años, 30, 31, 32, 33. Ya era una señora. Imagínate que le pase ahora a las niñas, ¿sabes? Ahora les pasa a las niñas de 16, 17. Es verdad que está cambiando, pero es si yo cada vez, yo me meto a leer los comentarios, ¿no? Cada vez que Trasher cuelga un clip de una mujer, si todavía están los 4 seres que comentan, ¿no? I want to see her in the kitchen, o no, esos comentarios ujú, de ¿por qué no me hace un sándwich? Aún. Yo claro, recuerdo en nuestros vídeos en YouTube ajá, los comentarios con más me gustas, estoy hablando de hace 14, 13 años, los comentarios que más me gustan eran los comentarios relacionados a But can she cook? ujú, That's a very big kitchen, ¿no? Haciendo alusión como a las carreteras que patinábamos, sí, o eran los comentarios con más me gusta. ujú, Es que, ¿sabes? Y todavía a día de hoy veo esos comentarios, ¿no? Es distinto el nivel, pero aún veo esos comentarios, ¿no? En algunas publicaciones. No tanto en nuestros canales, sino más en, pues eso, en Thrasher, en canales más grandes, ¿no? Sí que aún se ve. Pero bueno, es parte, o sea, lo que pasa en el mundo del skate es en proporción a lo que pasa en el mundo fuera, en todos los ámbitos, ¿no? Hay gente con una conciencia más ampliada, ¿no? Que no diferencia, ¿no? Estas cosas de, no sé, chico, chica, tal, estas cosas, ¿sabes? Así como esta mentalidad un poco más neandertal, y hay gente que aún la conserva, ¿sí? ujú. Pero no es en el mundo del skate. El mundo del skate es un reflejo pequeñito de lo que pasa en todos los ámbitos del planeta Tierra y de la sociedad. Justamente, y tal vez hasta en el sentido como más, pues sí, como crudo, ¿no? Como en el skate, siento que como que están muy acostumbrados a no rendirle cuentas a nadie o así de que no tener Ujú. reglas o no tener de que tapujos, de que sueltan también así como que toda esa carga social, pues mala, ¿no? Así como que imprimen todo ese tipo de miedos que tienen en ellos, de que "Ay, yo no soy suficientemente bueno para Claro, estar ahí y ya está viene de una ahí", inseguridad ¿sabes? bien profunda, porque no Ujú, hay otro motivo. Nadie, yo siempre digo, nadie hace un comentario malo, nadie le hace mal a nadie si no tienen dolor dentro, si no tienen tristeza, si no tienen frustración, si no tienen miedo. ujú. Alguien que siente un amor profundo en su corazón y está expansivo y vibra en alegría, nunca vas a hacer un comentario que lastima a otra persona, que moleste, tal. Solo lastima a quien se siente muy lastimado. Claro. Sí, eso Pero bueno, es, hay que tener la conciencia para entenderlo y que no te afecten los comentarios cuando los hacen, claro, que no siempre es el caso. claro. Eso también está Mm. bien interesante. ¿Cómo crees que podemos, tal vez fomentar, prácticas conscientes en el skate? A través de, o qué herramientas podrías recomendar para personas que quisieran tal vez tener un poquito más de conciencia o ser de que más empáticos con las personas.
¿O A ver cómo tendrías solucionamos el mundo. No sé. tendrías alguna Eres una recomendación? pregunta. Es que, por ejemplo, yo he ¿Eh? hablado mucho de conciencia patinando, ¿sabes? Y siento que cuando eres un poco consciente patinando, a lo mejor te quitas un poquito esas, como, pues, como esa percepción que tú tienes, a lo mejor esas cosas que arrastras de la sociedad en el skatepark Mm. o en la bajada o lo que sea, Claro, ¿sabes? lo que pasa que el tema, como bien tú dices, la personalidad, ¿no? La personalidad se crea alrededor de las heridas emocionales, ¿no? Si a ti no lo sé, de pequeño, pues tu mamá, tu papá, si los tenías, pues no te querían, no te trataban mal y tal, tú generas esas heridas emocionales, ¿no? De no me quieren, no soy querido, no soy visto, no soy lo suficientemente bueno, y vamos creando la personalidad como poniendo parches alrededor de esas heridas. Entonces crecemos inseguros, crecemos tan, quizás operamos con violencia, quizás somos tan inseguros que sentimos la necesidad de atacar siempre a cualquier cosa que sea distinto, a cualquier cosa que sintamos que no está a la altura de mí, de lo que yo considero tal, entonces lo ataco, ¿no? Entonces, al final, lo mejor que podemos hacer para cambiar esa percepción, para ampliar nuestra conciencia, sanar la herida, la propia herida emocional, que hace que percibas la vida y las situaciones de esa manera, porque es muy difícil cambiar los patrones de comportamiento mientras la herida emocional que generó ese patrón sigue latente. Claro. Es muy difícil. Tú puedes cambiar el patrón, pero en 2 meses o en 2 semanas va a aparecer otra cosa que alimente esa herida emocional. Entonces, por eso siempre vamos como a la raíz, ¿no? Vamos a la sanación de esa herida emocional para que cambie la percepción que tengas con respecto a las situaciones y, bueno, pues operes desde otro lugar, de otra manera, desde otra conciencia, con otra emocionalidad. También hablabas sobre cómo el amor es la revolución más grande y sobre cómo relacionarnos a nosotros mismos desde el amor y no desde el ego. Creo que era como lo habías articulado tú. ¿Te puedes explicar un poquito más de qué la importancia tal vez de, o sea, de la comunicación interna que tenemos hacia nosotros mismos? Bueno, eso es un poco también esa, no sé si decir esa lucha interna, ¿no? Pero eso de le hago caso al ego que me dice que yo soy la mejor, que todo el mundo es peor que yo, es el culpable, que todos mis males son la culpa de nosotros y que yo no soy responsable de nada. Ujú. Le hago caso a mi ego, escucho el ego o me hago cargo, me hago responsable, ¿no? A mí me gusta mucho, yo utilizo mucho el término responsabilidad radical, Ok, ¿no? Responsabilidad radical es ese acknowledgement, ¿no? Ese reconocimiento de los patrones propios, de las percepciones propias para poder sanar y trascender. Porque cuánta gente conocemos, gente mayor, gente que tal, que lleva toda la vida que dicen, yo no voy a cambiar, yo no quiero cambiar, siempre firmes en su postura, cada vez más herméticos, cada vez más cerrados, cada vez más ya están como el ego, ¿viste? Está en ese, como en ese altar y de ahí no le mueve nadie, ¿no? Y el ego manda, el ego dice, entonces yo, pero bueno, son conciencias muy rígidas o conciencias, ¿no? Un poco como yo digo, de la vieja humanidad, venga, ya claro, está, ya estamos en otra, ya estamos sí. en la era del cambio, estamos en la era de Acuario, estamos en un momento, ¿no? Estamos en un momento impresionante de ascensión planetaria, ¿no? Estamos en un momento de despertar de conciencia extraordinario a nivel planetario, ¿no? Cosas que hoy, cosas que hace 10 años, ni siquiera te digo 20, cosas que hace 10 años era imposible. Hablas de energía, de meditación, de no sé qué. Hoy está en boca de todos, Sí. hoy no hay problema, está todo como muy reconocido, muy aceptado, muy tal, ¿no? Entonces hay un despertar de conciencia masivo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso, pero también no hay una píldora mágica para decir, dejo de hacerle caso al ego, ojalá. Claro, ajá, sí, Es un trabajo interno diario de estar en sí. conciencia plena, ¿no? De decir, espera, a ver, como de analizar un poco como tus reacciones, tus comportamientos, tus patrones, ¿no? Como preguntarte cada cosa. Es un trabajo muy incómodo, no te voy a decir que no. Sí, no. Es un trabajo muy incómodo, pero es necesario para mí. Tengo otra pregunta, que me gustaría saber tu opinión de esto. Bueno, más bien es sobre tu carrera. O sea, cuando estaba escribiendo esto, escribí desapego y me di cuenta que desapego lleva esta palabra de ego, ¿no? Dice como separarte de ese ego, ¿no? Y te quería preguntar en qué momento dices de que, bueno, o cómo sabes, cómo supiste cerrar este ciclo de Long Burger Screw y de que no estar tal vez al frente de todo esto y decir de que, ¿sabes qué?
I'm gonna back off esto y voy a dedicarme tal vez a la sanación. Sé que estuviste haciendo lo de Longboard Woman y, o sea, no sé si va de la par con todo este trabajo energético que tú haces o no, pero, o sea, fue como, ¿cómo aprendiste? ¿Cuál fue tu proceso para dejar esto? ¿Cómo fue tu desapego? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, gracias por esa pregunta porque nunca lo hablo, pero fue un proceso muy duro porque eh, la identificación y la percepción que yo tenía de mí misma, mi personalidad, estaba tan arraigada en ese personaje de Valeria, la del Hamburger's Crew, la que patinaba por el mundo, la que tal, porque ahora es verdad que hay un montón de chicas que patinan por el mundo, que graban anuncios, que tal, pero bueno, hace 13 años, 12 años, 10 años no era habitual, ¿no? Ajá. Entonces se creó como, aunque en este mundillo pequeñito, ¿no? Se creó así, o yo lo percibí de esa manera, había tanta de la percepción que yo tenía de mí misma estaba arraigado a ese personaje de la Valeria del Hamburgers Club, y yo de alguna manera la tuve que matar, ¿sabes? Me tuve que desapegar de ella. Yo ya sentía un llamado muy fuerte. A mí no, mis guías me decían, yo digo, hablo, pero bueno, yo es que hablo con mis guías, Sí, sí, o sí. quien habla contigo, ¿no? Entonces ya me estaban apurando así un poquito y me decían, venga, venga, venga. Y yo estaba como, bueno, respetando mi proceso porque dejaba algo enorme, algo en lo que era súper exitosa, algo en lo que todavía me iba muy bien, pero que yo sentía que ya yo todo lo que tenía que hacer con Lomborgers Club ya estaba hecho. Todo lo que tenía que dar, yo le di 10 años de mi vida. Me cambió la vida. Lomborgers Club impactó, no creo, yo siempre digo, no creo que pueda medir el impacto que Lomborgers Club tiene a nivel mundial, pero tenía que dejarlo ir y tenía que dejar morir a esa Valeria. Incluido con toda la comunidad embajadora, la comunidad de gente. Fue realmente un trabajo de ego y de desapego fuertísimo. El primer año, la verdad, lo pasé muy mal. Yo era un montón. Yo ya había newsletter acá, yo ya había empezado un poco como a compartir, pues cosas que canalizaba, abrirme más un poco como esta parte no espiritual. A mí me daba mucho miedo porque de pronto digo, la gente va a decir, pero ¿y esta skater que ahora me está hablando de espiritualidad? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué pasó? Mm, A una audiencia que tampoco tenía tanto interés en lo que yo estaba contando, porque mi claro. audiencia era de skate, mi audiencia no tenía nada que ver con la espiritualidad. Sí. Entonces, fue un año muy duro, fue un año muy duro en lo que yo tuve que seguir como, fue un trabajo finísimo de ego, de desapego, de romperme, de soltar y decir, pero si esto tenía éxito y esto que estás haciendo ahora no le importa a nadie. Era un poco, la verdad, fue muy duro, pero fue una muerte y un renacer maravilloso. Como todas las muertes y todas las renacer son necesarios, son procesos constantes, son procesos infinitos. Pero ¿qué hago? Sigo apegada a un personaje que ya no soy yo, que ya no siento. ¿Por qué? Porque me va bien, Ujú. ¿sabes? Porque tiene reconocimiento. ¿Por qué? No, para mí no tiene sentido. Entonces yo ya, mi alma buscaba, yo ya quería más, quería hacer otras cosas. Y luego yo siento un poco que es como eso, o sea, yo voy, planto la semilla. Hoy fíjate cuántos movimientos de mujeres en todo el mundo hay. Ujú. Ya está, yo lo que tenía que hacer ya lo hice, dejé, me fui. Por supuesto sigo supervisando algunas cosas y tal, pero bueno, en general, nada, pero fue un proceso, como bien tú dices, de ego y de desapego, de los más fuertes que he tenido que pasar hasta ahora, de los más dolorosos también, pero también de los más gratificantes, porque amo en quién me convertí hoy, amo en quién me estoy convirtiendo, yo creo en el cambio diario. Ujú. Yo trabajo diariamente para ser la mejor versión de mí misma que yo percibo hasta ese momento con la conciencia que tengo en ese momento. Entonces, y honro mi valentía también. No, completamente. Mm. Entonces, bueno, pero sí, fue heavy. Ya No, resumiendo, sí, fue heavy. sí me imagino porque o sea, yo creo, yo estuve muchísimo tiempo como obsesionado con el ego, como tratar de definirlo, conceptualizarlo y como entenderlo, ¿no? Por eso me puse eventualmente Vowel, ¿sabes? Porque yo quería desprenderme de mi nombre, ¿no? Porque para mí no define quién soy, ¿sabes? Y me consta en ese sentido, como desapegarte de tu ego, de cosas que tú haces, es como, pues sí, matar una parte tuya y pues la muerte
no es algo como que todos busquemos en todo caso, ¿sabes? Y pues es fuerte, Pero es necesaria, es claro, es necesario, necesario. exactamente. Especialmente con Sí, un tema de evolución, ¿no? O sea, como si estamos en constante cambio, vamos a estar necesariamente muriendo todo el tiempo, dejando viejas ideas y generando nuevas, ¿no? No puede total. haber, ajá, no puede haber como a lo mejor de qué paso para la vida si seguimos arrastrando cadáveres, ¿no? De todas. Totalmente. Y además, no dejamos de hacer tú, yo y toda la gente, digamos, que estamos en estos procesos no constantes, al final la esencia siempre es la misma. Ujú, Yo siempre digo, para mí siempre fue traer empoderamiento a los seres desde las herramientas que yo tengo en cada momento. Hace 13 años fue el longboard. ujú, Hoy es el desarrollo personal por medio de la espiritualidad, el desarrollo, la colaboración humanitaria. Por ujú, supuesto, yo sigo dirigiendo nuestra ONG Longboard Women. Eh, pero al final el fin es el mismo. claro. Es traer libertad, soberanía, empoderamiento a los seres, ¿sí? En cada momento con las distintas herramientas que yo voy experimentando también. Sí, está increíble. Te puedo hacer, van a ser preguntas concretas, nos quedan ahorita 6 minutos. Este, ¿qué aprendizajes te llevas de dirigir proyectos sociales en el skate? Que todos podemos hacer algo. No hace falta ser director de una gran empresa, no hace falta venir de una familia de dinero, no hace falta ser alguien que la gente, no hace falta nada más que querer ayudar. Perfecto. ¿Qué libros, películas, videos o documentales recomiendas? Como que esto es lo que debes de... Yo es que siempre pienso toda la parte audiovisual está un poco como tocada por, ¿no? Que, bueno, Sí, la pero la percepción de parte, por alguien, ¿no? ejemplo, ¿eh? Sí, como la percepción de alguien en ese sentido, de que alguien edita todas estas cosas. Sí, O... que luego hay cosas que se perciben quizás como fantasía y que no son fantasía, quizás. Lo que pasa es que quizás la industria intenta que se perciba como fantasía y en realidad estamos hablando de cosas que realmente son así, ¿no? Lo que pasa que bueno, yo sí que soy un poco lo que la gente llamaría conspiroparanoica, no me importa decirlo. Pero bueno, creo que hay una intención, de la misma manera que hay una intención real en desconectarnos de la verdad, desconectarnos de nuestro poder. También creo que hay algún motivo por el cual nos hacen creer que todo eso es fantasía y no es verdad. Hay un montón de cosas que realmente existen, que nos han dicho que no. Bueno, en fin, entonces la parte de las películas me acabo de meter en un berenjenal que nadie me llama. Pero bueno, hablando de libros, hablando No, de está libros, increíble, increíble. ¿eh? Libros, para empezar, recomiendo todo, me encantan todos los libros de Edgar Tolle, por supuesto, que son muy conocidos, The Power of Now, The New Earth. Me gustan todos los documentales de Vandana Shiva, ¿no? Que habla mucho de un poco de quiénes son los dueños de los granos ahora, de la agricultura, de volver a lo local, ¿no? Sus libros y sus documentales también. Hay libros, ¿no? Que a mí me han cambiado la vida de gente que quizás no me cae tan bien, pero sus libros son maravillosos, ¿no? Siempre digo The Way of the Wizard de Deepak Chopra, que aunque me cae un poco gordo, Ujú. ese libro realmente a mí me cambió la vida, ¿no? Los libros de Thich Nhat Hanh, ¿no? Hay muchos, bueno, hay tantos libros, ¿no? Maravillosos, el de Healing the Inner Child, me gusta mucho, de Thich Nhat Hanh, Silencio, bueno, un poco eso diría. Seguro que después se me ocurren un montón de otras cosas, pero... Vale, si Y quieres. luego, por supuesto, no quiero dejar de mencionar hay libros los libros de Drúmbalo Melquisedec, ¿no? El secreto ancestral de la flor de la vida, todos los libros que hablan de la vida de Tot Hermès, ¿no? Bueno, yo por supuesto voy siempre a... Pero bueno, empezando, mencioné desde los más relatable, ¿no? Y luego ya hay libros como Más pues eso, específicos. yo estoy fascinada por la física cuántica, ¿no? Siempre digo para intentar entender un poco cuando yo explico mucho en mis cursos, ¿no? Explico un poco cómo funciona qué es el campo cuántico, que es el todo, cómo funciona para poder no solo sanar, trascender, sino crear desde ese lugar, ¿no? Y a veces les mando a ver Interstellar, ¿no? Ese tipo de películas para entender un poco cómo hay un montón de mundos pasando de manera paralela con versiones nuestras que están operando de manera paralela, ¿sí? Entonces, Interstellar está bien para entender un poco eso, me parece. Bueno, también otra película que puedo recomendar. Nice. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
El peor consejo, no sé, probablemente me olvidé. No sé cuál es el peor consejo que me han dado. No sé, muestra más culo, quizás. No sé, en El algún que no vídeo, en enseña no alguna vende. foto muestra más culo, no sé. Sí, pero no lo he hecho, no lo he hecho. Vale, vale, vale. ¿Cuál es el mejor? El mejor. No recuerdo tampoco. Perdón, no estoy cumpliendo. No recuerdo tampoco, pero porque tengo que decir algo que es que todos los que hacemos cosas que quizás al principio no, como que no hay referentes. Ujú. En mi caso, por lo menos en mi caso particular, yo siempre me guié mucho por la intuición, Ok. ¿sabes? Por esa intuición interna, ¿no? Que es esa conexión, ¿no? Como con tu yo superior, como con tu alma, ¿no? Me guié mucho por la intuición, intentando encontrar respuestas ahí porque no las encontraba en otro lado. Eh, seguro que puedo pensar en cuál fue el mejor consejo, pero ahora no me acuerdo, perdón. No me acuerdo. No te preocupes. Imagínate. ¿Qué podrías recomendarle a alguien que quiere empezar su proyecto social o algún proyecto relacionado tal vez con el skate o cualquier tipo de proyecto tal vez de superación personal o de colectividad? Que empiecen y que se necesita. No se necesita mucho para ayudar un montón, se necesita muy poco para ayudar un montón. Cuando empezó todo esto, por ejemplo, lo del rollo COVID y tal, con esto nosotros trabajamos en un centro en India, que tenemos 120 niñas, no tenían ordenador, no teníamos recursos en esa época, levanté el teléfono, 4 personas, ¿qué amigos tengo que trabajen en empresas que en empresas grandes que puedan tener ordenadores para donar? ¡Pum! Al cabo de un mes, las niñas tenían 20 ordenadores nuevos. No nos costó nada. La empresa quiso donar yo tal, a eso voy. No se necesita mucho para ayudar un montón. Puedes hacer una pequeña colecta en tu familia, en tu círculo, en tu comunidad, comprar. Puedes contactar con empresas para que te ayuden a ayudar. Se necesita muy poco para ayudar un montón. Go for it. Me gustaría como que igual puedas abrir el canal para que más gente tal vez sepa de de los cursos que das, cómo se pueden contactar contigo y qué pueden esperar tal vez de eso. Bueno, yo ahora, además de dirigir Longboard Women, la ONG de Longboard Girls Crew, hago, pues eso, mi trabajo, ¿no? Yo soy maestra de registros akáshicos, entonces hago sesiones 1 a 1, ¿no? Hago lecturas de registros a la gente, donde la gente viene con las preguntas que quiera y sus maestros, ¿no? Su yo superior se las responden yo como canal. Hago mentorías, formo a la gente para enseñarle a abrir sus propios registros, hago talleres y workshops, ¿no? Para ayudar a sanar la herida emocional, a trascender, a manifestar, a un montón de cosas. Me podéis contactar por Instagram, que es @valeriaquechichian, por no sé qué otros medios, no sé, por todas las redes de Valeria Quechichian en todos lados, o sea que bueno, pues eso. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí, Valeria. De verdad que me encantó platicar contigo y tenía muchas ganas de tener esta conversación. La verdad, cuando yo empecé a interesarme más por el activismo skate, fuiste un referente como muy importante para inspirarme en los proyectos que yo hacía y para hacer este podcast también. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo el valor que le has aportado al mundo y a todas las personas que conectan con lo que tú haces. Qué hermoso. Gracias, qué lindo. Gracias. Y pues nos Qué lindo. quedamos cortos de tiempo. La verdad quería hablar más sobre qué son los registros akáshicos, porque la verdad es un tema que Ya, me no lo importa expliqué, sí, muchísimo. no lo expliqué, bueno. Pero igual si te lo quieres aventar rápido, la verdad es que siento que estamos en un punto súper importante con todas estas declaraciones que está haciendo el gobierno, que debemos de entender un poquito más esto. ¿Quisieras hablar de algo? Tal Ujú. vez tu opinión de eso y tal vez relacionarlo con los registros akáshicos. No sé, ¿de qué gobierno hablas? Porque todos los gobiernos son un caos. Ah, No sé de qué bueno, gobierno, sí, pero todos están diciendo la mentiras. NASA y el Air Force con esta onda La de... NASA y el Air Force. Lo que pasa es que Ujú. eso, pero ya llevan aquí desde hace Sí, un montón, les tienen hace un montón, lo han sacado ahora porque a saber qué están tapando, ¿sabes lo que te digo? exactamente, exactamente. Yo soy muy antisistema, no creo nada en lo que diga el gobierno, no es una teoría de la conspiración, es simplemente atar 4 cabos. Si tú haces un Google Research de 10 minutos, te das cuenta que los dueños de todas las grandes corporaciones
es, farmacéuticas, comida, bancos, tal, son las mismas 10 familias, son los mismos 10 fondos, ahí no hay una teoría de nada, eso son facts, es lo que hay. Claro. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones un poco con lo que está pasando y con las mentiras y con la manipulación. Yo siempre digo, no es normal que todo el mundo esté enfermo, que todo el mundo esté sufriendo, que todo el mundo... No es normal, vivimos en sistemas absolutamente antihumanos, desconectados de la felicidad, no nos crían para ser felices, nos adoctrinan para servir a un sistema opresivo. Claro. Bueno, entendiendo a partir de ahí ya que cada uno vaya desarmando un poquito sus creencias y su estructura, ¿no? Eso por ese lado. Y por otro lado, cómo utilizar los registros como herramienta para ayudarnos a empoderarnos. Los registros, en muy resumidas cuentas, es un espacio energético donde está almacenada toda la información de todo lo que existe y de todo lo que existe. Es como el iCloud, como la nube, sí, que cada cosa que pasa, cada pensamiento que tenemos, se sube y queda almacenado en ese espacio energético. Y hay personas que tenemos acceso a ese espacio energético y podemos sacar información de ahí. Este espacio no es un espacio exclusivo para los que podemos canalizar, es un espacio que el ser humano naturalmente tiene acceso. Lo que pasa que por el adoctrinamiento que hemos recibido nos hemos olvidado, nos han desconectado de esto. Yo enseño a la gente a reconectar con ello para obtener toda esa información y esa asistencia, esa guía, ese entendimiento. Bueno, es parte de ese proceso, va muy de la mano con ese momento, ¿no?, de despertar masivo de conciencia. Y nos necesitamos todos, cada uno con sus dones, cada uno con sus cosas, pero es menester desarmar el sistema y las mentiras del sistema, entender cómo se construyó ese sistema, para entonces, una vez que lo entendemos, nos podemos ir saliendo, liberando y utilizando las herramientas que cada uno tiene de desarrollo personal, de empoderamiento, de ascensión, los que cada uno le resuene. No hay uno que esté bien y otro que esté mal. Los que cada uno le resuene va a estar bien en este proceso de despertar individual y colectivo. Wow, la verdad es que tengo muchísimas preguntas y tengo muchísimos comentarios de esto porque la neta me encanta. Justamente es algo como que he estado como muy clavado desde que practico meditación desde hace un ratito y he tenido como un poquito de como investigación sobre esto, entonces me gustaría realmente tal vez volver a hacer una segunda parte de esta entrevista en algún momento y meternos de fondo a todos estos temas, estaría increíble. Y tal vez no encontré mucha información tuya hablando de esto, entonces estaría bien chido luego armar esta conversación como más extensa y más detallada de todo esto. Y pues bueno, Es mi tema favorito para hablar, o sea no, que cuando quieras. para mí también, te lo juro que cada salida que hago con mis amigos, en algún momento llego a tocar este tipo de temas. Entonces, Es lo mejor porque yo soy fan y activista de tener conversaciones conscientes, tener conversaciones de temas trascendentales. ajá, Nos han criado para que hablemos de tonterías, de exacto. superficialidad, para que no conectemos a un nivel emocional, para que no conectemos a un nivel humano, energético. Entonces, fan de lo que haces tú también, fan de lo que tal, porque claro, más de esas conversaciones, más de hacernos preguntas, de conectar desde otro lugar. Y sí, por supuesto, cuando quieras tenemos esa conversación, yo encantada.